Seguimos con los cursos de electrónica digital. Hoy vamos a aprender a hacer cálculos con los multivibradores astables. ¿Ya? Para hacer estos cálculos ya habíamos visto en videos anteriores qué son multivibradores, qué función cumplían, ¿no? En específico los astables, qué es lo que hacían, ¿no? Tenían ausencia de estabilidad y bueno, una aplicación de los circuitos astables era los osciladores, ¿no? Para este ejercicio vamos a utilizar una configuración, bueno, un circuito integrado que es el LM555, que todos lo utilizan, ¿no? Es muy conocido. Vamos a dibujar su diagramita. Dibujarlo acá. Sí. ¿No? Generalmente los pines que se tienen son el 4, el 8, 7, 6, 2, 1, 5 y 3. ¿No? Los más importantes, los que vamos a revisar, o cómo es la conexión de un circuito del 555, cuál es su conexión, su forma de conectar para que funcione como un multivibrador astable, ¿no? Vamos a alimentar con 5 volts. Vamos a hacer con otro color. Este diagrama pueden encontrarlo en la hoja de especificaciones del LM555. Tenemos una resistencia y otra resistencia. Esa es la forma de conectar. Le vamos a dar un nombre: resistencia A, resistencia B. Ya esto va a estar conectado, está alimentado con 5 volts. El pin 2 vamos a conectar con un capacitor. Pin 1, el 5, así. Bien, esa es la forma de conectar el LM555 para que funcione como un multivibrador astable. Los pines o puertos, bueno, pines más importantes es el pin 7, ¿no? Que de pin 7 sale una conexión, ¿no? Esta configuración de resistencias es un divisor de tensión. Lo que hace el 7 se le llama un pin de descarga, ¿no? El 6 es el pin de límite y el 2 se le llama iniciador, ¿no? Ahora, el pin 3 es la salida. Mediante el pin 3 vamos a tener la señal cuadrática.
Este le vamos a llamar capacitor. Ahora, este pin 5 es indistinto si lo conectan o no lo conectan. Generalmente en los datos que tenemos en el datasheet o en la hoja de especificaciones, se le pone un capacitor de 0.01 microfarads. ¿Cuál es el objetivo de conectar? De que impida el ingreso de ruido, elimina el ruido que pueda haber, por eso se le conecta esto, pero es indistinto, se puede conectar como no también. Bien, ¿qué otro nos estamos olvidando? Bueno, el capacitor, que vamos a ver los cálculos que se hacen, ¿ya? Y las salidas, ¿no? Esta es la forma de conectar el LM555 para que funcione como un multivibrador estable, ¿no? Ahora, tenemos que recordar algunos conceptos antes de hacer los cálculos, ¿no? Para eso, lo primero que debemos conocer son las restricciones que se tienen al momento de hacer los cálculos, ¿no? Las restricciones o las reglas, ¿no? Una de ellas, la primera regla o la primera restricción, es que la resistencia A, ¿no es cierto?, sea mayor o igual a 1 kilo ohm. Eso está en las especificaciones técnicas del circuito integrado 555. Como segunda regla, se tiene que la resistencia A más la resistencia B debe ser menor a 6.6 mega ohms. Como tercera regla que tenemos que tener en cuenta es que el capacitor, este capacitor, sea mayor o igual a 500 picofarads, ¿no? Esto es muy importante y se debe tener muy en cuenta al momento de hacer los cálculos. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo para que nuestro multivibrador estable funcione a una frecuencia de 2 Hz. Si hablamos de 2 Hz, estamos hablando de frecuencia, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos de frecuencia, tenemos que recordar, ¿no? Vamos a dibujar una señal. Por ejemplo, bien, esa señal, de esa señal vamos a sacar algunas características, ¿no? Que es el periodo, bien, y sabemos que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos una frecuencia de 2 Hz. Bien, cuando hablamos de 2 Hz, ¿no? Cuando hablamos de 2 Hz, decimos que esta señal se va a repetir 2 veces en un segundo. Eso quiere decir 2 Hz
que se va a repetir 2 veces en un segundo, ¿no? Por tanto, ¿cuánto valdrá cada periodo? ¿No? Vamos a hacer el cálculo. Vamos a despejar esto. Sabemos que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, ¿no? No sé si se ve. Sí. Por tanto, periodo, bueno, podemos dibujarlo aquí, escribir, ¿no? Tenemos una frecuencia de 2 Hz, tenemos el periodo, que es 1 sobre la frecuencia, por tanto eso es igual a 1 sobre 2, por tanto el periodo va a ser igual a 0.5 segundos, ¿no es cierto? Entonces cada periodo dura 0.5 segundos, 0.5, 1 segundo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta bien este aspecto, porque estamos hablando de frecuencia y yo necesito que mi circuito estable funcione a una frecuencia de 2 Hz, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, debe encender el LED 2 veces en un segundo, ¿no es cierto? Eso es lo que se quiere hacer. Vamos a borrar esto, ya, porque no nos va a alcanzar en la pizarra. Lo bueno es que es video y pueden hacer recorrer, pero sería bueno que se anoten estas restricciones. Bien. Datos. ¿Qué datos se tiene? Tenemos la frecuencia, tenemos el periodo, ¿no es cierto? Y bueno, según las reglas, y generalmente lo que se utiliza en valor de capacitancia es un microfaradio. Entonces, con esos datos vamos a empezar a trabajar. Ahora, habíamos revisado que vamos a hacerlo con otro color. Tenemos una señal cuadrada y habíamos revisado a qué se refiere el periodo, ¿no es cierto? Entonces tenemos un periodo, ¿no? Pero para temas de cálculo tenemos un periodo en estado alto y tenemos un periodo en estado bajo. Tenemos que tener en cuenta eso. Eso quiere decir que nuestro periodo va a ser igual al periodo en alto más el periodo en bajo. Es importante. Bien. Teniendo en cuenta este concepto, vamos a escribir dos ecuaciones que tienen que ver con el periodo en estado alto y el periodo en estado bajo, que son muy importantes también, ¿cierto? Periodo en estado alto es igual al logaritmo de 2
por la resistencia B, ¿no es cierto? Resistencia B, hacemos referencia a esta resistencia, por la capacidad. Tenemos que tener presente esa ecuación. ¿Cuál es en periodo o el periodo en estado bajo? Es igual al logaritmo de 2 por la resistencia A más la resistencia B por la capacidad. ¿No? Estas ecuaciones también están en la hoja de especificaciones del circuito integrado 555. Es importante conocer estas dos ecuaciones porque a raíz de estas vamos a poder calcular nuestras incógnitas, ¿no? Ahora, bueno, otro dato que también nos estamos olvidando es la resistencia A, que vamos a manejar con 11 kiloohmios según las reglas o restricciones que habíamos escrito hace un momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos periodo, ¿no es cierto? Y tenemos esta igualdad. Vamos a escribir las ecuaciones. Voy a escribir aquí, ¿no? Aquí, no sé si se ve. Periodo va a ser igual al logaritmo de 2 por la resistencia B, la capacidad, más, para que no se pierdan lo que estamos haciendo, más, hemos escrito esta ecuación, no sé si me he olvidado algo, no, está bien. Ahora escribimos logaritmo 2 por la resistencia A más la resistencia B por la capacidad, ¿no? Teniendo esta ecuación, voy a borrar estas dos, ¿ya? Si se han perdido, entonces recorren nomás porque aquí me va a faltar espacio. De todas maneras ya tengo la ecuación. Incluso voy a mover esto. Ya. Sabemos que esto es más chiquito, 0.01 microfaradios, para que me alcance espacio. Voy a copiar esto. Logaritmo de 2 por la resistencia de B por la capacidad más logaritmo de 2 por la resistencia de A más la resistencia de B por la capacidad. Voy a borrar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, bueno, ya ordenar un poco. Voy a hacer matemáticas. Tenemos comunes en ambos lugares. Tenemos logaritmo de 2, por tanto voy a sacar comunes. ¿Qué otra cosa? Capacidad. Voy a factorizar. Vean, E de B más RA
más RB. Vean. Ahora, tengo este periodo, tengo logaritmo de 2, saco en la calculadora, tengo capacidad, resistencia A, tengo, lo que no tengo es la resistencia B. Por tanto, voy a empezar a despejar. Vamos a acomodar. Bueno, ya podríamos estar pasando. Periodo va a ser igual al logaritmo de 2 por la capacidad igual a 2 veces resistencia B más resistencia A. ¿No? Ahora voy a dibujar, voy a escribir aquí que 2 resistencia B va a ser igual al periodo logaritmo de 2 por la capacidad menos resistencia A. ¿Listo? Ahora, esto mismo, esto que he escrito, voy a escribir aquí. Veamos, seguimos despejando. Vendría a ser medio. Periodo logaritmo de 2 por la capacidad menos RA. Eso es lo que interesa ahora. Estoy viendo si se ve. Sí. Esto es lo importante. Ya tengo despejado lo que es la resistencia B. Ahora voy a borrar todo esto. Bueno, estamos empezando por lo fuerte, ¿no? Podría decir que sus cálculos son un poco larguitos. Entonces reemplazamos. Resistencia B va a ser igual a un medio por el periodo, que es 0,5 logaritmo de 2 por la capacidad, ¿no es cierto? La capacidad es un microfaradio, que vendría a ser 1 por 10 a la menos 6 menos la resistencia A, 11 kilos, que vendría a ser menos 11 por 10 a la 3. ¿Ya? Entonces vamos a hacer cálculos. Pueden agarrar su calculadora. Logaritmo de 2 por 1 por 10 al menos 6. Ya, bueno, yo estoy haciéndolo en mi calculadora. Ustedes pueden sacar también. A ver. Menos 11 por 10 a la 3. Todo esto dividido entre 2. Bien. Tenemos 355 y 17.17 kilo ohm. Hemos encontrado nuestra resistencia, ¿no? Entonces armamos el circuito y tendría que hacer eso, ¿no? Tendría que encender el LED por dos veces en un segundo. Ahora,
podríamos encontrar o no resistencia de este valor, pero podríamos colocar uno cercano, ¿no es cierto? Bien, esos son los cálculos que se deben hacer.